Hola a todos, bienvenidos a este extremo occidente, Santiago de Chile, con el apoyo técnico de Open Gato y el paraguas teórico de la Asociación Dalma Daesa, Escuela Tradicional de Taekwondo. Siguiendo con nuestros pequeños comentarios, hoy día nos corresponde continuar, ¿no es cierto?, con las escuelas orientales de filosofía. Ya explicamos, ¿no es cierto?, que hay distintas civilizaciones, distintas escuelas y distintas formas de pensamiento. No existe una sola civilización, no existe una sola religión, no existe una sola forma de pensamiento. ¿Eh? Hay gente que piensa que como piensan ellos es la única manera que se piensa en el mundo. No, el mundo ha sido pensado desde hace milenios por distintas escuelas de formación filosófica con distintas interpretaciones y visiones del mundo. La semana pasada hablábamos del taoísmo, que es una interpretación, una visión del mundo dentro de las escuelas de filosofía oriental. El confucianismo, ¿no es cierto?, derivado del maestro Confucio, es otra visión y es otra escuela filosófica importante. Cuando se compara a Confucio con Platón, que son más o menos de la misma época, ¿no es cierto?, uno en China, el otro en Grecia, se considera que Confucio es uno de los filósofos más influyentes del mundo, porque al menos influenció fuertemente toda esta cultura oriental que, como habíamos hablado, no solamente es China, sino también Japón, Corea, Taiwán, Mongolia y otros países más, ¿no es cierto? Es una civilización completa que termina afectando el pensamiento confuciano y este pensamiento, por tanto, afecta al 20% de la población y está vigente hasta el día de hoy, no solo como una cosa intelectual, sino como la aplicación concreta, ¿no es cierto?, de ciertos valores y de ciertas virtudes promovidas por Confucio. Confucio es un filósofo de un sabio, ¿no es cierto?, del siglo V, sexto antes de Cristo, en la época de los reinos combatientes. Los reinos combatientes son un periodo, ¿no es cierto?, de enfrentamiento de distintos reinos que podríamos llamar ahora chinos, que están buscando la hegemonía, ¿no es cierto?, unos contra otros. Cuando se produce la guerra de forma natural, se produce también una decadencia muy potente de las cualidades humanas. O sea, cualquier cosa está permitida, cualquier cosa se puede hacer por estar en estado de guerra. Y el hombre llega normalmente a ciertos extremos que están en el límite de lo humano, del límite de su humanidad. En este contexto, ¿no es cierto?, Confucio no solo recorre China, sino que también participa como funcionario público, particularmente el reino de Lu, ¿no es cierto?, como archivista primero, como ministro de Justicia después, y termina renunciando frente a la corrupción del Estado. Él, curiosamente, tristemente, murió sin lograr ver el efecto de sus ideas que finalmente fueron muy importantes y que se han plasmado, como yo decía, en toda la civilización del Extremo de Oriente. Sí, pero Confucio murió sin darse cuenta y murió criticando, digamos, de que este periodo de estados combatientes era un periodo de decadencia moral. Lo que le preocupaba a Confucio era justamente la virtud y el valor moral de las personas, de los ciudadanos, de los miembros de un reino o de los miembros de un Estado. Para Confucio, la vida de un ser humano debía tener tres condiciones básicas en base al ambiente en que vivía. Primero, el descanso de los ancianos. Un hombre debe promover el descanso de los ancianos, la confianza de sus amigos y la ternura de sus niños. ¿Ya? Eso es lo que Confucio, digamos, aspira como ideal de deber ser de un ciudadano. Por eso que la filosofía confuciana es una filosofía moral, no moralista en términos de esta moralina superficial, no, en términos de un compromiso personal con los valores y con las virtudes de la civilización con la que le toca participar. Hay una frase que es muy buena, ¿no es cierto?, que refleja esta idea, que es lo que le hace bien a la abeja le hace bien a la colmena y lo que le hace bien a la colmena le hace bien a la abeja. O sea, hay una imbricación, hay una relación directa entre la virtud del ciudadano
y la virtud del Estado. Si un ciudadano es apegado, ¿no es cierto?, a sus valores morales, ¿cuáles son esos valores morales? La familia, la educación, la cultura y los valores. Si una persona es apegada a sus valores y esos valores promueven su cultura, protegen la familia, desarrollan su educación, ¿no es cierto?, su intelecto, pero también a través de un factor moral que es en el fondo los actos correctos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de esta cultura en particular, entonces este hombre está en reflejo o en concordancia con el cielo, ¿no es cierto? El cielo es el reflejo, ¿no es cierto?, que se produce en la tierra. Para los confucionistas, en el cielo hay una especie de burocracia celeste, ¿no? Entonces, justamente como existe una burocracia celeste, existe una burocracia terrestre. El cielo, la tierra es como un espejo del cielo. Y esta burocracia celeste es una burocracia perfecta. Y por tanto lo que quiere Confucio es que se refleje esta burocracia celeste perfecta, esta jerarquía perfecta del cielo, en la tierra. Y esta jerarquía perfecta del cielo lo que quiere, ¿no es cierto?, es el bien del hombre a través del cumplimiento de su deber y de sus virtudes, ¿no es cierto? Y como decíamos, ¿no es cierto?, la familia, la educación, la cultura y los valores son lo que representan las virtudes del ciudadano chino. Y eso se ve reflejado en el Estado, ¿no es cierto? También el gobernante actúa como un padre, así como el padre actúa protegiendo a su familia, también el gobernante protege a sus ciudadanos, ¿no es cierto? Y así la jerarquía de la burocracia del Estado se ve reflejado también en la familia, y esto todo es un reflejo del cielo. Entonces, el compromiso que tiene el ciudadano con el Estado, el respeto que tiene el ciudadano con la jerarquía del Estado, ¿no es cierto?, y el deber que siente hacia el respeto del Estado, se ve reflejado en un Estado, ¿no es cierto?, que tiene una jerarquía y una burocracia que busca el bienestar de su pueblo. Y el bienestar de su pueblo, desde el punto de vista del Estado, como el bienestar de la familia, desde el punto de vista del padre, ¿no es cierto?, es en el fondo un reflejo del cielo. El cielo es perfecto y por tanto nosotros no somos perfectos, pero buscamos esa perfección, aspiramos a ese ideal de esta jerarquía y esta burocracia celeste que aspira al bien común, ¿ya? Por tanto, la integridad, ¿no es cierto?, es un factor relevante en la concepción de Confucio. Yéndonos más a la biografía de Confucio, les mencionaré que Confucio, si bien era un aristócrata, pero una familia aristócrata venía menos, o sea, pobre. Que además el padre de Confucio lo dejó huérfano a los pocos años de nacer, que tuvo que vivir la pobreza y tuvo que estudiar y finalmente postular a cargos, ¿no es cierto?, de los archivos del reino, y llegó a ministro de Justicia, donde se dice que hizo un muy buen trabajo de ministro de Justicia, pero la corrupción del Estado para el cual él trabajaba lo hizo renunciar, ¿no es cierto?, frente a esta corrupción que no podía aceptar. Se convirtió así también en maestro, profesor, ¿no es cierto?, de alumnos que querían postular a exámenes, ¿no es cierto?, en las funciones del Estado. En el caso de Lu, él viajó por China enseñándole a distintos, después que renunció, como les contaba, viajó por China enseñándole a distintos príncipes, funcionarios y ciudadanos, ¿no es cierto?, de los distintos estados, promoviendo sus ideas. Aunque en su época, como siempre, sus ideas no dieron resultado, incluso él estuvo asesorando príncipes y reinos y nunca tuvo en vida ningún logro específico. Fueron sus seguidores, como Mencio, por ejemplo, entre muchos otros, que promovieron sus ideas y finalmente sus ideas terminaron predominando en esta civilización que hemos llamado civilización de extremo de Oriente, que no solo involucra a China, sino también a Corea, Japón, Taiwán, etcétera. ¿Ya? Entonces, el amor, el respeto, el deber personal y el buen gobierno. Es el ideal, ¿no es cierto?, de estructura social. Como sucedió también en el confucianismo, o sea, perdón, en el taoísmo,
Posteriormente se canonizó a Confucio, muchos siglos después se canonizó a Confucio y se generó una especie de religión confucianista. Pero el confucianismo no tiene un dios. Confucio no es hijo de Dios ni tiene un Dios específico. Lo que le preocupa a Confucio es el correcto comportamiento y el mejor, digamos, desempeño del ciudadano y del gobernante por el bien común. Esa es su preocupación principal. Incluso llevado a la máxima expresión, porque a veces cuando uno dice filosofía, uno dice, no, es que el caballero estaba preocupado de ciertos valores, los que ya hemos mencionado. Sí, pero Confucio llegó incluso a establecer por dónde la gente debía cruzar la calle, qué tipo de vestimenta debía usar según la ocasión, cómo debería comportarse el padre, la madre, los hijos frente a la responsabilidad de la familia. Hay una frase muy famosa de Confucio, así como el alfarero destruye su obra mal lograda, así también el rey, ¿no es cierto?, debe ser, digamos, sancionado y castigado frente a la corrupción, que se considera un acto fallido para un funcionario público y particularmente para un rey. Incluso establece la posibilidad de remover a este rey justamente por el acto de corrupción. En este sentido, la filosofía confucianista es una filosofía meritocrática, no aristocrática. Es que quiero decir, no es aristocrática en el sentido del respeto absoluto por la herencia de sangre, no. Es respetuosa de las funciones del Estado en cuanto al mérito que estos funcionarios, el rey, partiendo por el rey y los ministros, ¿no es cierto?, cumplen su deber frente a esta colmena, frente a este Estado. Y de la misma manera será juzgado el padre, ¿no es cierto?, frente a su responsabilidad con la familia, ¿no es cierto? Entonces, descanso para los ancianos, confianza para los amigos, ternura para los hijos. Esa era la responsabilidad de un padre. ¿Ya? Y de un gobernante, el buen gobierno, el deber personal, el amor y el respeto hacia su pueblo. Todas estas ideas se fueron eh, concretando en un texto, ¿no es cierto?, que se llama Las Analectas de Confucio. Se sospecha que Confucio no escribió ni una cuestión, sino que más bien fueron sus discípulos quienes recopilaron, ¿no es cierto?, frases o recopilaron enseñanzas del maestro Confucio y las fueron recopilando, y obviamente no dejaron, digamos, el nombre de a quienes las recopilaron, sino que se la atribuyeron directamente al maestro creador de esta escuela de pensamiento. Los orientales no tenían, como en el caso de los occidentales modernos, ese afán, ¿no es cierto?, de ser reconocidos. Simplemente recogieron las enseñanzas del maestro, las concentraron en un texto que se llama Las Analectas de Confucio. Junto con las Analectas de Confucio, donde expresa todo sus principios sobre el valor moral de su filosofía, también recordemos que Confucio hizo la compilación del I Ching, que es el texto tradicional de la civilización oriental y que influenció también el taoísmo y el confucianismo, ¿no es cierto? Para Confucio, el hombre superior es el que debe gobernar y el hombre superior es aquel que está imbuido de la virtud, ¿no es cierto?, y de las capacidades que le rinden el deber y el mérito para bien gobernar por el bien común, el bien de su pueblo y el beneficio de las familias. ¿Ya? Como habíamos dicho antes, simplemente despertarles la curiosidad sobre Confucio, que es el filósofo que inventó la confusión. Broma, es una broma. Entonces, una pequeña nota, un pequeño apunte al margen sobre la escuela de filosofía confucianista, escuela eminentemente moral, que le preocupa la virtud y la conducta de los ciudadanos y esta reflejo de la jerarquía celeste en la tierra. Una burocracia perfecta para el bien de los hombres. Dicho esto, dejamos hasta aquí este pequeño comentario con el apoyo de Open Gato, el paraguas teórico de la Asociación Deportiva Dalma Daesa, Escuela Tradicional de Taekwondo, en este extremo occidente
Santiago de Chile. Nos vemos la próxima vez y muchas gracias por estar ahí.